Ahora sí, tenemos aquí una celebridad, Provida Científico. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué Ulises. tal? ¿Qué Si tal? me dices vida científico, yo te digo nuevas masculinidades. Llámame Ángel, de favor. Y Ah, ahí no, está Teo no sabía tu Guatemalteca, que también nombre, lo ubico. disculpa. Sí, disculpa, no sabía Sí, tu no, no hay nombre, nada ningún más problema. aparecía Provida Ángel, Científico por eso. Ajá. Ángel, Ángel, hola. no hay problema. A mí me llama la atención porque pareciese que en diferido como que los ambos bandos, quiero decir, o sea, evidentemente por el nombre de mi cuenta, pues yo estoy en contra de la despenalización del aborto, ¿no? Y pues dices Ujú. que, bueno, pues también incluso se puede decir el nombre de su cuenta, pues tiene una postura totalmente contraria, ¿no? Pareciera que por los intercambios que hemos tenido o por los intercambios que han tenido los de tu postura y la mía, pareciera que nos tratamos de tontos entre nosotros, ¿no? Cuando en realidad hay bastantes cosas en las que estamos de acuerdo, puntos que tenemos en común y pues no sé, que podríamos hablar y llegar a un punto de acuerdo. Yo estoy casi totalmente de acuerdo con lo que has dicho y pues justo por el contrario con mis propios compañeros pro vida, pues yo estoy un poco en desacuerdo en ese tipo de cuestiones. Pero pues sí, es grato para mí el darme cuenta una vez más, porque me ha pasado antes, que se puede dialogar, que podemos llegar a un punto de acuerdo con alguien con quien tenemos una postura pues que es bastante contraria, ¿no? Algo que pudiera parecer que no es así en diferido porque pues si es por escrito, digamos, o por vídeos o cosas así, pues no lo pensamos mucho, pero ya cuando estamos en vivo, cuando ya no es en Claro, diferido, pues ya cambia mucho la cosa. la cuestión del aborto, yo no soy una persona que pueda ejercer ese derecho en mi propio cuerpo. Yo puedo puedo, o sea, jamás he recurrido a eso en conjunto con mi pareja. En algún momento estuvo esa posibilidad, se habló de ello, sin embargo, decidimos tener a nuestro hijo, aunque fue un hijo muy deseado, pero no planeado. eh, Nos fallaron dos métodos anticonceptivos conjuntos. Entonces, nosotros entendemos perfectamente Hola. la... Hola, hola. Nada más déjame termino este puntito, Brian. Sí, sí. Este, nosotros entendemos la importancia de tener una opción ante esas situaciones, porque nos falló tanto el implante hormonal como el DIU juntos. Entonces, eh, es Sí. una situación excepcional y yo lo sé, obviamente por las estadísticas es excepcional, completamente excepcional, pero yo soy prueba vida, prueba viva de que eso sucede. Entonces, el derecho de cualquier persona que requiera acceder a un aborto es parte de sus derechos humanos, es parte de sus derechos reproductivos y de su salud sexual. Yo no soy alguien que vaya a utilizar como tal el acceso a ese aborto, pero sí soy alguien que está completamente de acuerdo en que la persona que lo necesite pueda acceder a él en las circunstancias salubres mejores, con las mejores prácticas médicas. Es un gusto escéptico pro parto forzado. No sé si has visto alguna vez, no sé si ya, creo ya lo he dicho antes, el aborto inducido es un parto en las primeras semanas de gestación antes de las 20 semanas. Es un parto inducido. Entonces, si yo soy pro parto, tú eres pro parto forzado. Porque pues no son condiciones naturales, pero cuando quieras, pues puedes subir al live y tratar de refutarme con tus opiniones. Puedes refutar la evidencia empírica con tus opiniones. Así como yo ahorita expuse que, por ejemplo, yo no soy alguien que vaya a requerir ningún procedimiento médico como esos, eh, está bien, todos podemos tener nuestras ideas, nuestras posturas, está perfecto, se pueden defender, se pueden señalar, lo que sea, se puede refutar como quieran. El punto es, y esta es una reflexión en general, yo hablo sobre ese tema porque soy pro derechos humanos y lo que trato de representar son posturas de nuevas masculinidades en favor de los derechos humanos. Sin embargo, es un tema en el que mi voz simplemente puede ayudar a la concientización, pero no es una voz que tendría que estar como tal, en la mirada pública como una voz referente, como una voz importante. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de quienes realmente tendrían que estar en esa discusión. Yo tengo un caso extremo con el que perfectamente puedo decir, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. Y en ese momento, pues sí pensamos en que
tener esa opción hubiera sido algo muy importante en el caso de que hubiéramos decidido no tener a nuestro hijo, que a final de cuentas lo tuvimos porque fue un niño deseado, no planeado, pero fue deseado. Y tenemos una paternidad deseada y una maternidad deseada. Está perfecto que todos podamos hablar de nuestras posturas sobre el aborto y demás. Sin embargo, Claro, esta también es una invitación a pensar por qué creemos que nuestra opinión o nuestra postura sobre eso es más relevante que la de otras personas que sí realmente viven esas problemáticas. Creo que es evidente que esa es una falacia del alegato especial. No puedes validar más la opinión de una persona o los argumentos simplemente por las características de la persona. Porque a final de cuentas, imagino que tú defiendes que tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad de raciocinio. Si no es así, entonces estaría siendo sexista. Entonces, si ambos A tenemos ver, la misma capacidad de raciocinio, como por qué no tendríamos las mismas capacidades para argumentar, para presentar posturas y para que se tomaran igual de válidas nuestras posturas, nuestras opiniones, nuestros problemas. desestimar la experiencia y ponerla siempre por debajo del raciocinio es uno de los gravísimos sesgos que permiten cosas tan funcionales en un sistema racional como el sistema occidental, que suceden diariamente, como el racismo, como el capacitismo, como el clasismo, como los sistemas, como el sistema económico en el que vivimos. Entonces, la experiencia siempre va a ser importante al momento de hablar de situaciones humanas y sobre todo de situaciones que tengan que ver con derechos humanos. Tan es así que los grandes pensadores de la humanidad, los máximos representantes del raciocinio, o eran racistas, o eran misóginos, o eran capacitistas. Entonces, el raciocinio no va a sustituir al 100% la falta de experiencia. No sé si quieres comentar algo, Cruella. bueno, yo obviamente subí porque estaba Provida Científico y él siempre es charlatán, ¿no? Obviamente, que me cae súper mal. ¿Cuál de todos los Provida Científicos eres? Porque creo que son un grupito. Sí, sí somos varios. Pues mira, yo soy Ángel Baeza. Es un gusto. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Siento que hay una confusión muy grande que generalmente más manejan los providas que otros tipos de personas, que es el confundir un embarazo inesperado con un embarazo no deseado. No todo embarazo inesperado, porque no te esperas un embarazo en un determinado tiempo específico, quiere decir que es que no deseas ese embarazo. Entonces siento que hay que trazarlo Justo ahí muy lo que bien. decía Ulises, pero es que parece que sigo teniendo un poco de delay. Justo lo que decía Ulises de que su hijo es deseado a pesar de no ser planeado, me parece un buen ejemplo para ilustrar esta cuestión de si es verdad que pudo pues, no haber sido planeado, de que, por ejemplo, no hayas planeado el tomar ácido fólico durante 3 semanas, perdón, 3 meses antes del embarazo como tendría que hacerse. En ese sentido, pues no fue planeado en el sentido de que no compraste todo lo necesario, todo este tipo de cuestiones, pero ser deseado, pues sí que es distinto. De que una vez que ya existe el embarazo, de que ya existe este niño, pues sí que quieres que nazca vivo, ¿no? Cuando hay otras Mm, personas, pues que no, que quieren que nazca muerto. bueno, que nazca Bueno, muerto. cuando nos enteramos que estábamos embarazados, pues era un feto, tendría más o menos 2 semanas, me parece, 2 semanas, ni Bueno, siquiera sabíamos incluso entonces, si iba a ser viable, o sea, no era un niño, era un feto en ese entonces. De hecho, ni siquiera sé en qué etapa de desarrollo embrión. embrionario estaría como para, decirle feto o embrión, exactamente. Y pues no, o sea, no era un niño que iba a nacer muerto, o sea, estaba en un proceso de embarazo que podíamos optar por interrumpir. Opinar con respecto a algo, porque obviamente cuando tú tienes una pareja y una relación estable, tú puedes opinar con respecto a decisiones, no significa que tu pareja está obligada a seguir tu Claro, opinión, en base a tu opinión decidir algo. exacto. Hay que entender eso. Literal, que tú tengas una relación sexoafectiva con una persona no te da derecho sobre cuerpos de esa persona. Y eso es algo que la mayoría, no digo tú, Ulises, la mayoría de hombres se deberían de meter de una vez en la cabeza. Si mi esposa decía, ¿sabes qué? No voy a tener una gestación, pues por más pataleo que yo hubiera dado, por más berrinches, yo no puedo obligar a una persona a que lleve una gestación que no quiere llevar. Entonces, con todo el dolor del mundo, no puedo obligar a alguien a gestar por más que
haya deseado o no él la posibilidad de tener un hijo. Obviamente, porque no somos antiderecho como la mayoría de providas, literalmente todos los providas que existen, ¿no? Bueno, ¿qué esperas que te diga? No sé, yo es que aquí estoy rodeado de toda la gente que no le caigo bien. Skeptic Thinker, No, es que Ulises, mira, Cruella, el ya llegó tema, Maggie, el tema no es después va a contigo, venir pero No, ahí tienes el a tema no Sebas, es a contigo, Cobicho que te personal, no apoya. te lo tomes personal, que yo como persona puedo respetarte, pero tus opiniones, mira, no las respeto para nada. Yo lo único que hago es desmentir algunas cosas que son falsas, es exponer algunas cosas que son reales y que poca gente conoce. Muy pocas veces he expresado mi opinión, aunque reconozco que sí lo he hecho, porque pues sí, es evidente, ya que tenemos una postura que tiene que ver con pues, a estar a favor o en contra de algo, ¿no? Eso no es ciencia, eso es pura y dura filosofía, ética, y también algunas cuestiones de que, qué es lo que te parece a ti, qué es correcto, qué es mejor o el mal menor, cosas de ese tipo. La evidencia científica objetiva no es que está de tu favor, o sea, no es que tú tienes la ciencia por detrás de la manga, literalmente. ¿No? Exactamente, sí, porque no es que la ciencia tome postura a favor o en contra de posturas La éticas, ciencia no tiene pero postura. sí que es verdad. Sí, exactamente, es lo que digo, eso es verdad. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que la ciencia demuestra que pueden favorecer en el sentido de que soportan la postura de alguien, de que te sirven como base para empezar tu argumentación, para Y la construir un ciencia silogismo que curiosamente, base en ciencia, eso es real. curiosamente, entre más sabes del tema te das cuenta que no banca la postura prohibida. Bueno, como qué me dirías tú, como qué. ¿Cómo que en qué sentido? Dime algo. Alguna evidencia científica que digas, he indagado mucho en esto, por lo tanto la postura ética de los prohibidas no es plausible. Dime un argumento prohibido basado en ciencia y te puedo dar un contraargumento. Bueno, pues lo más básico, tendremos que tomar en realidad, tenemos que hacer una asunción en el sentido de que se debe respetar la vida de todos los individuos humanos únicamente por ser humanos. Teniendo en cuenta esto, que yo sé que no lo he fundamentado nunca y que pues, ustedes no tienen que necesariamente aceptar esta aseveración como cierta, pues pasamos a la otra parte del argumento, que es que la vida de todo individuo humano comienza en la fecundación, exceptuando pues, algunas causas que son posteriores a la fecundación. Digamos que en general la vida del individuo humano comienza en la fecundación. Entonces, un embrión es una etapa del desarrollo humano posterior a la fecundación. Por tanto, si tomamos como real la asunción que hacíamos de que la vida del individuo humano debe respetarse por la única condición de ser un humano, pues entonces está fundamentada alguna de las posturas en ciencia. Pero entonces estás ¿Y eso cómo tratando lo de refutarías? pero entonces tratando de estructurar literalmente una postura filosófica que tiene que ver literalmente con el concepto de dignidad humana con algo completamente científico. Sí. Mm, Es que es lo que no me entendiste. La primera premisa, digamos que es la que tiene bases filosóficas, que es la que yo no he fundamentado y lo tengo perfectamente, soy consciente de eso, que yo no he fundamentado nunca que la vida del individuo humano debe respetarse por la única condición de ser humano. Cosa que, por cierto, no defiendo, que mucha gente se cree que sí. Alguna vez defendí, sí que es verdad, pero ahora no, he evolucionado un poco. y ahora Pero que no, justo lo que decía, Oigan, y ahora que no lo es que la defiendes, vida individual justamente como no crees en esa postura filosófica y no defiendes ese punto, ¿por qué lo estructuras a raíz de eso? Es un ejemplo. para, Te estaba dando el ejemplo de que la vida del individuo humano comienza en la fecundación. Esa es una premisa que está fundamentada en evidencia empírica, en este caso ciencia. Entonces, ¿tú cómo lo refutarías? Porque me En estabas diciendo, evidencia, dime una en premisa que es evidencia a fundamentada través en de que ciencia. literalmente del inicio de la vida existen literal 5 posturas científicas con respecto al inicio de la vida humana. No ¿Cuáles son? una, 5. Que la vida ¿Cuáles son? comienza desde el momento de la fecundación, que la vida comienza a partir de la implantación, que la vida comienza después del desarrollo del sistema nervioso central o cuando se puede ver por lo menos todo este tipo de desarrollo. Ah, no, 4. Y que la vida comienza después del nacimiento. Literalmente 4. Te puedo pasar los artículos donde eso lo dije. Si te gusta. Te los comparto. Son Bueno, 4, no un sí, sin consenso. problema los leeré, pero ya te digo, Yo entiendo que dentro de esas posturas perfectamente está de que la vida comienza desde el momento de la fecundación y tú puedes bancarte a raíz de esa. Perfecto, pero no existe una, sino 4. sí, bueno, pues entonces si existen cuatro, tres son falsas y la que yo postulo es la verdadera porque yo tengo la evidencia que sostiene esa postura. Curiosamente, si vamos a hablar de la más aceptada y la que más argumentos científicos y no contradicciones bioéticas tiene, porque la del inicio de la fecundación tiene incluso contradicciones bioéticas,
entonces sería desde el momento de la implantación, no desde el momento de la fecundación. ¿Cómo puede haber una contradicción bioética si la ética es La la bioética, bioética, perdón, es la la bio- sincretización de la vida con la ética? Exactamente, y curiosamente la bioética te prohíbe la experimentación con seres humanos y te prohíbe la clonación de seres humanos, pero al mismo tiempo te permite la clonación y experimentación con blastocitos, que literalmente son óvulos fecundados después de los 4 días de esa fecundación. ¿No es una contradicción bioética decir Bueno, que es un ser humano a partir de la fecundación? Si es un ser humano, estaríamos es que experimentando, criopreservando y estaríamos desechando o personas, seres humanos, literalmente, por ejemplo, en procedimientos como la fecundación in vitro. Entonces, es una contradicción bioética. hay dos cuestiones con tu argumento. Uno es que es una petición de principio. Estás diciendo, pues como Ujú. se experimenta con embriones, por tanto la vida del individuo humano no comienza en la fecundación. Eso no Yo no te tiene dije que es ninguna una conexión yo no te dije eso, Y yo te y dije que por es una segundo contradicción punto, bioética. No utilices tu retórica conmigo porque conmigo no funciona. Yo estructuré básicamente mi argumento de manera correcta. Es una contradicción entonces, bioética, esa es la estructura de mi argumento. No he dicho absolutamente nada más que tú puedas asumir. lo que estás diciendo es la vida la vida del individuo humano no comienza en la fecundación porque si así fuera, habría una contradicción bioética al permitir la experimentación con embriones, ¿es correcto? ¿Consideras que la experimentación con embriones es experimentar con seres humanos? Ahí está el segundo punto. No es como tal experimentar porque no entra dentro de la definición y hay una manera ¿Consideras que es de lograr la clonar? fertilización in vitro ¿Consideras que sin clonar seres desechar embriones. humanos? Sí, es una clonación. De hecho, existe la clonación por transferencia nuclear de células somáticas. Esa es Exacto. perfectamente ¿Consideras plausible, que es aunque hay algunas clonar seres contradicciones en estas humanos? cuestiones. La pregunta fue clara. Considero que, perdón, ¿Consideras que hacer, por ejemplo, experimentación y clonación con blastocitos es clonar y experimentar seres humanos? Porque aquí estamos hablando de seres humanos, ¿o me equivoco? Porque lo que te no, hace sí, son sujeto y seres humanos. lo que te hace sujeto y facultad de derecho es ser humano. Entonces, si estamos hablando de seres humanos, experimentar con blastocitos, porque mira, lo curioso del argumento pro vida es que justamente si la vida humana comienza desde el momento de la concepción, se tiene que respetar la vida humana, ergo, tiene que ser sujeto de derechos desde el momento de la concepción, porque solamente siendo sujeto de derecho es que vamos a garantizar su derecho a la vida. Entonces estamos hablando de que no se podría ni criopreservar, ni clonar, ni experimentar con blastocitos literalmente, porque son seres humanos, ergo sujetos de derecho. No, es que ahí es donde te digo que estás confundida. No es que esté mal Bueno, per se experimentar con humanos. Se ha experimentado con humanos muchas ocasiones. Lo que sucede es que en la fertilización in está vitro, el mal método actual que se experimentar. sigue utilizando, Eso lo prohíbe la se bioética. No sobregeneran puedes embriones. experimentar con humanos. Permíteme, permíteme terminar. Permíteme terminar. Una vez que se sobregeneran estos embriones, es que se desechan aquellos que no son utilizados. Y eso Exacto. es lo que está mal, el desechar embriones que no se utilizan, porque ahí es cuando ya le das muerte de manera voluntaria a un individuo representante de la especie. Eso sí es éticamente Mm, impermisible. La cuestión es que hay una técnica de fertilización in vitro que no conlleva sobregeneración de embriones, que no conlleva criopreservación y que por tanto no conlleva desecho de embriones. Esta sí es éticamente permisible porque no acaba voluntariamente con la vida de individuos humanos. O sea que tú me estás diciendo que éticamente no es permisible criopreservar eh, eh, óvulos fecundados. Criopreservar, sí, pero teniendo en cuenta el fin, el objetivo. Si el objetivo es que sigan viviendo, es perfectamente permisible. Si el objetivo es simplemente pues tenerlos allí hasta que ya no sean viables para el nacimiento, hasta poder desecharlos, es que entonces no es ni ético el sobregenerar embriones. ¿Y Ahí ya no es permisible. dónde saca justamente que no es ético? Si la ética misma lo permite. Que- Si la bioética lo permite, no, bueno, de dónde te sacas el argumento moral de que no es es ética? que O el argumento ético, mejor, de que no es éticamente correcto. hablas de la bioética como si la bioética fuera un ente supremo que nos dijera lo que debemos y lo Mira, que no debemos no, hacer. Y se no te lo olvida estoy que la colocando bioética es una como ente teoría de la supremo. ética En como ningún una momento lo biología coloqué como que, ente supremo. bueno, algo así haces parecer. A lo que me refiero es a que la bioética es bueno, son un conjunto de postulados que sostienen ciertas personas. Las personas se equivocan. Ahora mismo hay muchísima gente, muchísimos filósofos que se supone que son expertos en ética, que están de acuerdo con la despenalización del aborto. Esas personas, por ejemplo, se equivocan. ¿Qué más prueba que esa? Nah,
O sea que porque justamente filósofos expertos están a favor de la despenalización del aborto, ellos son los equivocados, pero los que no están a favor de la despenalización del aborto son los que están bien, éticamente hablando. Qué curioso Sí, tu es argumento. correcto. Mira qué bonito yo tu sé Nosotros argumento. está mal, pero yo estoy bien. yo sé que puede Brother, parecer muy brother, soberbio, te pero pasa, te si pasa. yo no creyera en eso, no estaría de este lado defendiendo esa postura. Entonces, pues yo lo creo firmemente. Una vez que me presenten los argumentos y la evidencia para demostrarme que es incorrecto, que es incorrecta mi postura, sin ningún problema, te lo juro, yo me cambio de Es postura. que Hasta siempre, ahora no escucha, ha sucedido. es que siempre los providas van a ver a favor del feto la integridad y la dignidad inventada que literalmente se inventan del feto, cuando en las personas que somos pro decisión literalmente vemos la dignidad, integridad física, psicológica y mental de la persona que ya está, porque podemos debatir, escúchame algo, y esta es una realidad que no vas a cambiar, podemos debatir si el feto es o no es persona, eso lo podemos debatir, pero no vamos a poder debatir si la mujer Ujú. es o no es persona, porque sí lo es, y eso ya es una realidad, ya es algo Técnicamente, literalmente tangible, ya es un sujeto de derecho literalmente, y como ese es un sujeto de derecho, ¿por qué vamos a preservar un potencial de persona por encima de la integridad emocional, psicológica y mental de una persona ya existente, ergo sujeto de derecho literalmente? No entiendo. bueno, pues dices que la mujer es persona y que eso es algo tangible. No sé si sepas que tangible significa que se puede tocar físicamente. Entonces, no, no es algo Mira, tangible. Es algo que de mira, hecho sí se puede debatir. Es algo que de hecho sí se puede que la debatir mujer es porque el sujeto de concepto de derecho, persona es un vamos a concepto ver, filosófico. sí, es un concepto filosófico. Yo no voy Exacto. a Pero si debatir nos eso. Yo mira, estoy consciente de que si yo nos defiendo pondríamos a debatir, de pero que no se puede solamente, debatir. escúchame, tienes que entender algo, el concepto de persona no es solamente filosófico, sino también literalmente legal. Y no el concepto Sí, sí. filosófico significa que las leyes se amarran única y exclusivamente a ese concepto filosófico, porque entonces tenemos otros conceptos, como por ejemplo persona moral, que literalmente ni siquiera son personas. Son conceptos legales. En Sí, este caso, cuando hablamos de sujeto de derecho, estamos hablando de conceptos completamente legales. Entonces, si nos vamos a poner a debatir de sí, leyes, sí, sí, es correcto. ya es otro tema. Bueno, es que si te quieres poner a debatir de leyes, bueno, pues si tú consideras que la mujer nacida es una persona porque lo dice la ley, entonces el embrión y feto también son personas porque en ley se considera que así son. En legislación Igual, tanto igual, mexicana, peruana, igual. colombiana. Pero si la legislación mexicana, literalmente la ¿Quieres que Corte Suprema de Justicia de México son en la ley? despenalizó el aborto en todo el país y lo legalizó en la Ciudad de México. ¿De qué me estás hablando? ¿Mexicana de qué? No, no despenalizó. No, no Lo despenalizó. Lo que hizo es lo despenalizarla despenalizó en todo el país y lo legalizó en Ciudad de México, que todavía está tipificado porque está medianamente despenalizado en México, es otros 500 pesos. Despenalizar no quiere decir que literalmente lo van a sacar de, por ejemplo, el Código Penal, sino que literalmente, como el aborto por definición en México literalmente se considera después de la 12ª semana, antes de que lo hagas, antes de la 12ª semana, no estás cometiendo literalmente un crimen y no te pueden encarcelar por eso. Literalmente. Es que tú confundes penalizado con inimputable. Inimputable es un delito incluido en el Código Penal por el cual no se puede encarcelar a alguien. Eso es Exacto. inimputable. Despenalizado es cuando ya se retira el delito del Código Penal. Por tanto, el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal Pero y sigue es un delito. pero ve a Entonces ver no el está código, despenalizado. ve a Tampoco ver es el legal código, ve a ver en en el su código penal lo que se penaliza, ve a ver en el código penal de México, de México lo que literalmente se penaliza, el aborto después de la 12ª semana, no antes de. Antes de, ni siquiera se considera aborto, por eso no se Sí, tipifica como tal. entonces sí está incluido el delito de aborto en el Código Penal. Estamos de acuerdo, porque es posterior a las 12 semanas. ¿Estamos de Después de la acuerdo? 12ª semana, exacto. O sea que me vas a decir que Pero es aborto. escúchame, pero eso es, escúchame, efectivamente. Eso literalmente después de la 12ª semana, médicamente hablando antes de eso, ¿deja de ser un aborto? No, sigue siendo el mismo procedimiento, Médica- farmacológico, como quieras. sí, Médicamente, no, no. médicamente ¿Cuál es la no, definición? legalmente, pero estamos hablando del ¿Cuál es, código. Estamos hablando del cuál es código, la y por tanto estamos hablando cuál de es la definición. definición? Exacto, exacto, justamente. Y la definición de aborto en el Código Penal de México literalmente es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana. Antes de la 12ª semana ni siquiera lo consideran aborto. ¿Deja de ser aborto médicamente hablando? No. Eso es lo que te estoy diciendo, literalmente.
No deja de ser Sí, aborto correcto. médicamente hablando, aunque Pero el Código Penal no lo considere un aborto. legalmente, ¿el aborto sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal, sí o no? Después de la 12ª semana, ¿Sí sí. o no? ¿Sí? Entonces el aborto sigue siendo un delito, por tanto no está despenalizado, que es a lo que yo quería llegar. Lo que está despenalizado en Ciudad de México solamente es la interrupción legal del embarazo, que es acabar Exacto. con la vida del dependiente en cualquier momento de la Esa preñez no es la anterior a las 12 definición de, semanas. esa no es la definición de aborto. Literalmente me da risa como los provida literalmente. Está legalizado acabar con la vida del feto. Esa no es la definición de aborto. Tú eres provida científico. Habla de la definición de aborto científicamente hablando. Bueno, pues el aborto es acabar, bueno, a ver, ¿cómo era Definición. la definición que da Moore? Es Definición. aborto inducido antes de las 20 semanas de gestación. Es el aborto médicamente inducido antes de las 20 semanas de Ni gestación. siquiera 20 semanas Sí, porque el es un literal parto. la definición literal es por peso. Antes de que el peso pese, antes de que el feto pese 500 gramos, porque 500 gramos es uno, no el mejor. Uno de los factores determinantes para hablar de viabilidad extrauterina. Todo lo que sea después de la viabilidad extrauterina médicamente ni siquiera se considera un aborto. Y tú lo sabes. No eres provida científico literalmente por gusto. Sí, claro que sí, sí se considera aborto, sí. Ujú. De hecho, un aborto es un parto inducido antes de las 20 semanas de gestación con un peso menor a los 500 gramos. Es Ujú, correcto, pero se mismo lo toman estas dijiste. dos cuestiones. Sí, también, Ujú. o sea, digamos, las semanas de gestación también es un factor que hay que tomar en cuenta. Justamente lo dijiste antes de. Pero Tú lo acabas de vamos sacar de tu a lo boca. importante. Vamos a lo importante. Creo que estamos Lo de acabas de acuerdo sacar. entonces en que el aborto, legalmente hablando, en México sigue siendo un delito. Ya es inimputable porque ninguna mujer puede ir a la cárcel Va por a ir a la practicarse un cárcel, aborto. exacto, va a Eso es ir a la correcto. cárcel, va a ir a la cárcel por abortar y en Ciudad de México Sí, está legalizado. Ciudad de México, sí, no, el aborto no, la interrupción legal del embarazo. la interrupción Sí, legal del legalmente embarazo. hablando. En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? En eso, entonces ya, por fin pudimos avanzar, estamos de acuerdo y ya ni siquiera recuerdo a qué íbamos con este punto. Ostras, ¿por qué me salió un sombrero mexicano de pronto? Porque te No mandaron un entiendo. sombrero Sí, mexicano. como que un momento me Estaba salió, diciendo ¿verdad? de que, Yo Porque aquí. que a te nivel mandaron un mundial sombrero el mexicano. aborto era ilegal. Y estabas nombrando Ah, países, esto, estamos decías Perú, hablando de la Latinoamérica. definición de persona. Pero yo no dije que a nivel Ajá, sí, sí, mundial, ya yo dije recuerdo. que Tú me preguntabas que por qué un feto, un embrión, era una persona ante la ley. Bueno, exacto. pues a pesar de lo que diga la Suprema Corte, este es un órgano nacional y lo que diga la Suprema Corte en realidad no está por encima de las normas internacionales. Y lo que Y dice pues la para Corte normas Interamericana, internacionales, y espérate, no está por encima lo que dice la Suprema Corte porque eso es nacional. Ok, y lo que dice literalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso no cuenta tampoco. hay otra cuestión y es que la Corte no tiene ningún poder vinculante con respecto al derecho internacional, porque es que es complicado de explicar, porque sí que es verdad que las legislaciones de cada estado, o sea, de cada país, independientemente, no tienen algún valor con respecto al derecho internacional, pero sin embargo pueden construir organizaciones entre países para poder sacar estas leyes internacionales, que esas sí ya son vinculantes, que son los tratados internacionales. Tratados internacionales que ya lo he dicho un montón de veces, como la Convención Americana de los Derechos Humanos. No tiene la misma validez lo que diga una opinión consultiva, por ejemplo, de la Corte Internacional de los Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no tiene la misma opinión que los artículos como tal de los tratados internacionales. Es por esto que tiene más valor el artículo 4.1 de la Convención Americana, que reza que se debe respetar la vida del no nacido, o sea, desde la concepción. No tiene la En misma, lo tiene muchísima general, más validez el artículo en lo general. En general. Ese que artículo dice, habla toda persona en tiene lo derecho a general. su vida. Sí, por eso ya tenemos otras cuestiones como por ejemplo la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice cómo se deben interpretar algunas oscuridades legales como en esa expresión de en general. Y para eso Ujú, sí ya es donde aplica lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me ujú, imagino que ustedes conocerán el caso de Artavio Murillo contra Costa Rica. ujú. En el punto 264 dice explícitamente que la expresión en general, no recuerdo la cita textual, hace mucho que no trato este tema. Yo la tengo textualmente, espérate. Déjame, te la busco. Uh, 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 uh. Dame chance.
Para los que se acaban de unir, estamos Ok, aquí en tengo medio de una las discusión sobre el aborto. aquí. Artavia versus Murillo. Artavia, Sí, en Artavia versus Costa Rica 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó que el deber, tengo el link aquí, estoy leyendo, que el deber de proteger la vida humana en general desde la concepción en el artículo 4.1 no es absoluto, sino que debe de equilibrarse con los derechos reproductivos de la mujer, su derecho a tener control y decidir libre y responsablemente sobre asuntos relacionados con la sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. Acá está el, el- ese es el documento, es un PDF. Ay, chucha. Ese fue el Es una dictamen. lástima que no pueda recordar actual del punto Y 264 no, de y la no resolución solamente de eso, sino Murillo versus también tenemos la de los jueces constitucionales en Bolivia 2014. La misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha considerado que el artículo 4.1 de la Convención no puede leerse como un reconocimiento de un derecho absoluto a la vida desde la concepción. También se concluyó que el deber de proteger la vida humana es gradual y que el nivel de protección aumenta a medida que aumenta el parecido con un ser humano nacido. Literalmente ese fue el dictamen. Tenemos la Suprema Corte de Justicia en México que dice lo siguiente: ha considerado que aunque existiera un mandato constitucional, porque en México sí había un mandato constitucional de proteger el derecho a la vida, dicha obligación no se traducía necesariamente en un deber explícito de penalizar el aborto, por eso lo imputaron, lo despenalizaron, como le quieras llamar. En la Corte Constitucional de Colombia, 2006, tras un análisis complejo de dignidad, los jueces afirmaron que era claramente excesivo exigir el sacrificio de una vida desarrollada por proteger una vida en desarrollo. Tengo todos los links, las páginas. También está la de Perú, Sí, sí. literalmente la de Bueno, Perú. como digo, es una lástima que no recordar explícitamente, o sea, digamos literalmente lo que dice el punto 264 de la resolución de Artavia Murillo versus Costa Rica, porque era lo que explicaba justamente y con las propias palabras de la Corte Interamericana el por qué es un error, es un fraude en legis, lo que se conoce en ley como una torcida de letra, es un fraude en legis de la lectura del artículo 4.1 de la Convención. Ujú. uy, se le fue el internet. No sé, Creo que sí. está congelado. Pero estaba diciendo de que es No. un error de interpretación, o sea, de Ajá. que no es lo que quiere decir literalmente, sino que quiere decir otra cosa que no sabemos y no podemos acceder a ese conocimiento, algo así. Ahí está, ya. Regresó. Ujú. Ya regresó, ¿verdad? Ah, Sí. Sí, bueno, espero no sea mi internet, porque, Es tuyo, porque acá eh, todos andan. bueno, estaba con lo del fraude en legis. Sí, es lo que noto, que es un problema de acá de mi internet o yo qué sé, o de mi dispositivo, no tengo idea. Pero ujú. bueno, con la que iba. La interpretación que dieron en este caso es totalmente ajena a lo que dicta el Pacto de Viena. Digamos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados surgió con la necesidad de los estados de poder interpretar lo que... Pero ¿por qué me ponen esto en la cara? Porque te están De lo que donando debían plata. interpretar Tú los países con la recibes el lectura. dinero. Bueno, yo voy a continuar. De cómo se debían leer los tratados internacionales, porque sí es verdad que había muchas lecturas posibles, había algunas palabras que pudieran tener ambos significados, perdón, que pudieran tener dos significados, que fueran ambiguas. Entonces, este tratado, la Convención de Viena, surgió con ese objetivo. Y la manera en la que nos dicta el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena, que debemos leer los tratados internacionales, es yendo directamente a los trabajos preparatorios del propio pacto, de, por ejemplo, las condiciones en las que fueron escritas, de los avances Exacto. científicos de la época, de toda la Exacto. contextualización. Y Eso para tener justamente en la cuenta cuál era razón, el objetivo y primero de los... justamente, y justamente la razón Si por nos la que vamos, se si utiliza, nos vamos a y, la ju- redacción, digo, y si justamente nos la vamos a razón la por la que el redacción pacto de, preparatoria, sí, la redacción, justamente esta es y la razón dice, por la cual en el pacto de San José se utiliza el término en general, porque la mayoría de países cuando se estructuró el pacto de San José eran mayormente providas, pero no todos literalmente. Por eso se utiliza el término en general. Con mi shit no se metan. Ahí llegó, Con mi llegó, jefa.
Ay, sí, yo vi los fanfics, o sea, yo vi los dibujitos Yo que le solo, hicieron. Qué bonito. yo solo quería pasar de verdad ¿Se una une? ¿Se une? en TikTok, me encuentro con el live, sí, me encuentro con el live de Ulises, se me ocurre entrar a platicar un rato y ya llega Skeptic, ya llega el Magic, llega MedProChoice, llega Cruella. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta Juan, por aquí? Juan Bateria. No es posible. Juan Bacterias falta. Sí, sí. Pero bueno, nada, un desastre total, ¿eh? Esto, se- esto se va, Sí, no, no. esto se va a descontrolar. Sí, Dice Mira, que de no no, verdad que puede. no, yo, no. Sí, de sí, verdad no que yo puede no hacerle. entiendo. A mí se me hace Estará bloqueada bastante. su Mira, cuenta. te lo digo como ex Puede ser. provida, Ah, pero Wikisep. Ese es o sea, te lo digo, Wikisep. o sea, que te lo digo como ex provida, pero bien full, metida en organizaciones, hacia activismo. De hecho, yo comencé en TikTok siendo provida y debatiendo a favor de provida. ¿Por qué? ¿Por qué son providas? O sea, yo todavía no, mira, yo me cuestionaba antes, ¿por qué yo era provida, no? Y ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? O sea, dime, provida científico, ¿por qué tú eres provida? Pues me van a disculpar que me ponga un poco inspirador. Mm, Yo, seguramente mucha gente lo sabe. Yo también soy ateo, o sea, no creo en ningún Dios, y eso desde pequeño. Me parece que yo nunca creí en un Dios, y era por una razón bien sencilla, porque no había evidencia que soportara, o sea, ya ni siquiera evidencia empírica, que es de mi favorita. Ustedes saben que me encanta la ciencia, es una de mis grandes enamoradas. Entonces, como no había evidencia de ningún tipo, pues yo jamás he creído en Dios, pero a mí me encantaría, de verdad, me encantaría que Dios existiera, porque así por lo menos tendría la certeza de que va a haber justicia, porque de que nos va a pues si castigar. existiera un Dios, bueno, no eso tan si así, existiera, pero de que eso si hubiera justicia existiera por... exacto, si Entonces, existiera un de ese... Dios, el Dios cristiano, mira, muy injusto, justo que tú te digas de que justo, mira, el man no es. Bueno, Dios cristiano me da igual, Dios de quien sea, que existiese un Dios que fuera realmente justo, eso me encantaría. Y si hubiese evidencia que lo soportara, yo sin ningún problema me cambiaría a la postura creyente, a la postura teísta. Sin ningún problema, sin importar mi pasado, sin importar todos mis argumentos. Si me presentaran la evidencia suficiente, yo con todo gusto aceptaría cambiarme de postura porque me encantaría, yo soy la primera persona que le encantaría que existiese un Dios. De esa misma manera, si me presentaran la suficiente evidencia de que la vida del individuo humano no comienza en la concepción, por ejemplo, o de que por lo menos es mejor o más plausible el permitir el aborto, si me presentaran la suficiente evidencia, yo sin ningún problema, sin importar mi pasado, sin importar todo lo que he hecho, sin importar todo el tiempo que he invertido, sin importar mi tatuaje que me hice por la causa provida, sin importar nada, yo me cambiaría de bando, porque yo soy la Pero es que, primera persona a la que le encantaría que el pero, aborto fuese permisible, porque así no tendríamos que tener discusiones y así todos estaríamos de acuerdo y no tendríamos que estar gastando tiempo, recursos, esfuerzo y no tendría ay, que ¿qué haber gente es eso? sufriendo por Ay, esta cuestión. Un desayuno en la playa. Te enviaron un desayuno. my God, Metro Choy tiene plata. De- no, 900. Gracias Wow. por estar por acá. Bestia. Pero tú te has puesto a cuestionarte a ti mismo en el sentido de decir, porque tú dices, que te cuestionen y te demuestren que ser pro decisión es plausible, pero tú piensas que ser pro vida es plausible. Esa es la verdadera pregunta, porque yo te lo voy a decir no te como ex pro vida. imaginas, No. Mira, para mí ser pro vida, y te lo voy a decir aquí no te enfrente de imaginas las veces. mira, te lo voy a decir aquí enfrente de 192 personas y mis seguidores saben esto. Yo sigo siendo pro vida internamente dentro de mí. ¿Por qué? Brother, yo nunca dejé ese pensamiento. Mi moral, mis preceptos, todo va con lo provida. Pero te voy a decir algo. Para mí, ser provida es ser utópico, una utopía, un mundo que no existe, que no es la realidad de las mujeres, que no es la realidad de la sociedad, que no es la realidad de nadie actualmente. Básicamente Eh, hablando. ¿Cómo yo puedo tener ideales y preceptos que no van acorde con la realidad del mundo? ¡Ah! Mírame mandándome cositas y que quien dice, no me voy a dar ganar del provida. Literalmente hablando, o sea,
estamos hablando de que vivimos en un mundo donde existe desigualdad económica, desigualdad de género, desigualdad racial, literal de todo, güey, educativa, Exacto. tecnológica, de todo. Sí. ¿Cómo Yo justo pueden o quería opinar podemos, sobre eso. cómo podemos intentar primar un ideal utópico por encima de la realidad de un mundo que no es justamente una utopía? Por eso yo no entiendo por qué seguir siendo prohibidas a día de hoy. Todos quisiéramos ser pro vida, de verdad, o sea, cuando digo que todos quisiéramos ser pro vida, es que la sociedad entera quisiera ser pro vida porque nadie quisiera en un mundo utópico que una mujer llegara a tener que tomar la decisión de abortar, porque si el mundo fuera perfecto, una mujer nunca tendría que tomar esa decisión literalmente, porque podría planificarse, nunca tuviera un embarazo que no quiere tener, el mundo sería perfecto, todos tuviéramos lo que queremos tener, pero mira, el mundo no es así, literalmente hablando. Sí. Todo sale mal en este mundo, muchas cosas salen mal en este mundo, más cosas malas que buenas salen de este mundo, literalmente. ¿Por qué tenemos que seguir condenando a mujeres a que gesten con un mundo que de por sí es desigual en todo el sentido de la palabra? Y a costa de los derechos de toda persona que pueda gestar, a costa de derechos que van desde la vida plena, el desarrollo de la personalidad, la Porque, salud exacto, porque muchos pro vida hablan de la dignidad humana y la dignidad humana de la mujer. de la mujer, claro, La por supuesto. dignidad humana de ese, porque ustedes defienden al feto y lo que ustedes quieran, la dignidad humana del feto. ¿Ustedes piensan que dignidad humana se traduce única y exclusivamente en derecho a la vida? No, yo no. Que por cierto, el concepto de dignidad humana literalmente nos No. lo inventamos nosotros mismos para darle dignificación a nuestra propia vida por encima de la de otras especies. Pero bancando que esa vaina es real, bancando que ese concepto sí existe, que nosotros estamos dignificados por encima de otras especies. ¿Qué es dignidad humana? ¿Qué abarca la dignidad humana? ¿Solo el derecho a la vida? Creo Es que el había una derecho a la definición de vida plena dignidad y libre que de decía violencia. algo así como la dignidad, perdón, que la definición decía algo así como que la dignidad era el objetivo, el origen y el ejercicio de los derechos humanos. Obviamente no solo el derecho a la vida. Entonces, si tomamos en cuenta que la dignidad es el origen de los derechos, que la dignidad es el objetivo de los derechos, o sea, dignificarnos, pues creo que entonces tendríamos que entrar en el ejercicio de ponderación de derechos. Yo Pero los entiendo que el derechos, derecho a la vida no es absoluto, que no es el exacto, único. Vale. exacto, y en derechos humanos, literalmente en humanos no existe ponderación de derechos. O sea, no podemos preponderar un derecho humano por encima de otro porque literalmente se dice que si violas un derecho humano, violas todos. Si violas el derecho a la libertad, violas el derecho a la No, vida, sí existe la violas el derecho ponderación. en derechos En humanos, derechos ¿no? Por lo humanos menos no. eso lo dijo la Corte Interamericana. Eso es lo que dijo la Corte Interamericana. Y de ahí para allá no te puedo decir más nada. Ujú. Bueno, Sí, eso no. es lo que En dijo la derechos Corte, pero la humanos Corte no puede seguramente haber ni siquiera entiende de ponderación. teoría del derecho. En En derechos derechos humanos, humanos no sé puede que haber no. Por ponderación supuesto porque que está en sí. juego precisamente el concepto de dignidad humana. Una vez violando esa noción de dignidad humana, no tiene ningún sentido ningún listado de derechos humanos. Por eso no existe una ponderación ahí dentro de los derechos humanos y también por eso el derecho a la vida es un derecho no a nacer, sino al desarrollo de una vida libre de violencia en donde se puedan ejercer todos los derechos y garantías mínimas para una vida humana. Y ese es el punto. Y por eso es tan importante la perspectiva de la persona que puede tener esta gestación. Y a eso iba también, o sea, el ejercicio del raciocinio sin el entendimiento de la experiencia de la persona que sí vive los efectos de todos esos fenómenos, es tanto como querer encontrar a un gato en una habitación con la luz apagada. Es que literalmente a veces pienso que ven a las mujeres como como incubadoras que no tienen Ujú. la capacidad de sentir y que no van a experimentar nada de... No, espérate, no digo que tú, pro vida, digo que en general. Y no tienen la capacidad de sentir ni vivir ninguna de las experiencias de la gestación, brother. Estamos violentando el derecho a la vida, a la salud reproductiva, literalmente el derecho a la autonomía corporal, el derecho a la libertad de las mujeres solamente por un derecho a la vida inexistente que se inventan los pro vidas literalmente. Porque no se defiende desde la concepción. Bueno, Sabemos una que vez no es absoluto más, tampoco.
Mira, Una vez más, basado en el que te argumento de diga. que no es absoluto, ¿por qué no podríamos? La pregunta es, si no es absoluto, ¿por qué no podríamos primar el derecho a la vida de la mujer por encima de ese? Uno. Si no es absoluto, ¿por qué no puede la mujer decidir sobre su propio cuerpo? Porque por lo menos en procedimientos de aborto, como por ejemplo misopristol o misopristona, literalmente el efecto que se causa es directamente en el cuerpo de la mujer. Sí, Contracciones en el útero que es de la mujer Bueno, pues literalmente. no es solamente, no es solamente por el cuerpo de la mujer, es también por el cuerpo del no nacido. Bueno, no creo que no reconozcan que un feto no tenga cuerpo, ¿no? O sea, creo que ambos reconocen que un feto tiene un cuerpo, entonces también hay efectos en su cuerpo, ¿o no? Pues sí, depende sí, de qué etapa ¿Los se hay o no? desarrolle, ¿no? puede ser, sí. Depende Depende. en qué etapa. Entonces hay Sí, pero cuerpos, no, donde hay... ¿Cuál efecto? requiere de un anfitrión, ¿Cuál requiere como efecto? tal de un anfitrión ¿Cómo para poder podemos, desarrollar. mira, Bueno, el al Estado, igual mira, que ninguna persona, ni el Estado, ninguna ley puede garantizar tu cuerpo para el fin de la vida de otra persona, literalmente hablando. ¿Por qué Exacto. se garantiza el cuerpo de la mujer con el no, fin de que se preserve o sea, la vida de otro individuo? No te pueden garantizar utilizar tu cuerpo para primar la vida de otra no, persona, literalmente. es que el Estado lo hace todo el tiempo. Constantemente están recortando nuestra libertad para preservar la vida de otras personas. Tú ¿Y no en qué tienes la sentido? libertad de manejar ebria por la noche porque Brother, están primando el derecho a la vida de otras personas. Por lo escucha tanto, lo que la libertad se ve dije, escucha. coartada. Mira, mira la retórica de lado, escucha lo que dije. Ni una persona, ni literalmente el Estado puede garantizar tu cuerpo para garantizar la vida de otro individuo, garantizar tu cuerpo. Yo no dije las acciones, dije tu cuerpo literalmente. A mí no me pueden obligar a donar un órgano, a mí no me pueden obligar a conectarme a otra persona para que la persona esté viva, aunque sea la única persona compatible en el mundo con esa persona para que viva. Nadie lo puede hacer. Ni aunque yo haya prometido que voy a donar un órgano, si yo me arrepiento o firmo un contrato de donar un órgano, si yo me arrepiento, no lo hago y no hay ley en este mundo que me obligue. ¿Por qué con las mujeres queremos garantizar el cuerpo, literalmente el cuerpo de las mujeres, para garantizar la vida de un feto? Eso es lo que yo quiero saber. Esa es una falsa dicotomía y te voy a explicar por qué. Estás comparando el matar con el dejar morir. En el caso de la donación de Eso órganos es dejar es un morir. dejar morir. Cuando me dejas terminar, Cruella, por favor. ¿Me dejas terminar por una vez? Es diferente el matar al dejar Escucho morir. lo- Sí, ¿Qué y se pasó? salió. No sé, no tengo ni idea. ¿Cuál Sí, es la fue falsa un error dicotomía? aquí. Pero bueno, Ujú. sí, es diferente matar a dejar morir. Aunque ya escucho- después estoy seguro de que habrá algún argumento por parte de Aizata que me parece muy bueno, me parece una objeción que en su día casi me convence, pero el argumento es tal que así. Es diferente el dejar morir a un paciente que necesitaba la recepción de un órgano, porque eso es dejarle morir, él ya está en camino a morir y tú solamente estás interrumpiendo ese proceso de muerte para un acto benéfico. Caso contrario, en el caso del aborto inducido, en el cual se acaba voluntariamente con su vida cuando su vida está en proceso de seguir viviendo, no de muerte. Si el embrión o feto estuviera en proceso de seguir muriendo y tú no sigues prestando tu cuerpo para que siga viviendo, entonces sería dejarle morir. Pero cuando se acaba voluntariamente con su vida, es ahí cuando estás interrumpiendo su proceso de vida. Por eso es impermisible, porque ahí es matar y es distinto a dejar morir. Pero hay un buen argumento que a ver si alguien lo saca y si no, pues lo daré yo con la El feto respectiva tiene, refutación. el feto, por ejemplo, antes de que alcance la, por ejemplo, viabilidad extrauterina, tiene la posibilidad de seguir viviendo fuera del vientre, del cuerpo de la madre. No. Bueno, evidentemente no, porque si es No, inviable, pues no, es la exacto. definición de no poder seguir viviendo. No puedes, Pero ahí está la efectivamente. Escucha, cuestión. Tú tampoco eres viable para, permíteme, tú tampoco eres viable para seguir viviendo fuera de este planeta porque no hay atmósfera fuera de este planeta. Por tanto, si a ti te sacan de este planeta, entonces te están matando o te están dejando morir por tu incapacidad de vivir fuera de este planeta. Técnicamente, bajo tu propio argumento, entonces te estarían dejando morir, cosa que es permisible, me pero sacan de no este es así, te planeta, están matando. me sacan de este Es un planeta ejemplo. deliberadamente. Brother, ni siquiera es un ejemplo, porque algo que es imposible. No Sí, me van a es un sacar de este ejemplo. planeta.
es imposible, Es pero una bueno, analogía. no, En no todo tan caso es una analogía, porque ejemplo no es porque no va a pasar, literalmente, eso no va a pasar. Ejemplo bueno. no es. Entonces, te pongo otro ejemplo, el mítico ejemplo del avión. Tú eres incapaz de seguir viviendo fuera de un avión a miles de pies de altura, a miles de kilómetros de altura, porque pues caerías y morirías. Entonces, si te sacan de ese avión, ¿te están dejando morir o te están matando? Yo diría muy, no sé, muy a mi consideración que te están matando, porque tu Brother, proceso era seguir aquí el viviendo dentro de problema, eso. Es que la aquí vida el no es una problema es que persona, el amigo. único recurso, aquí el problema es que literal el único, ay, doctora, ¿usted de dónde saca tanto dinero? Está lavando, está ¿De dónde saca Con los dinero? abortos. con, la, con la plata de George Soros, ¿no? Con la plata que... Sí, la mensualidad de Soros que La llega. plata de... Mira, aquí el tema, Sí, mira, sí. te voy a decir, aquí el tema es que literalmente el único recurso que existe para que ese feto ese feto inviable se mantenga vivo es el cuerpo directo de otra persona sujeta de derecho, otra No persona tan, con razonamiento, otra persona, sí, literalmente es. ¿Cuál es? Entonces, si no es eso. no tan así. Bueno, Si ya se pudiera, está proponiendo algunas técnicas para la gestación con máquinas. Entonces, una vez cuando, que mira, esto sea realidad, cuando eso ya se no está pueda, dependiendo de una persona. cuando eso se pueda, el debate se acaba. Y aún No lo Te así creo. Me juro, parece que siempre va estaría a en haber gente duda te la necia que... juro. cuestión de el contenido genético. Y de hecho ya han habido, como por ejemplo el caso de Sofía Vergara, en donde obviamente si ella, aún con los embriones congelados, teniendo su material genético, ella no deseaba que continuara el proceso como tal, esos embriones, pues obviamente iban a estar pasando por encima del uso de su material genético incluso. Entonces, A mí me aunque se parece, chicos, a desarrollara mí me incluso parece que ustedes todavía están esa situación. confundiendo un poco. ¿Qué cosa? Perdón por la interrupción. Es que sigo teniendo un poco de delay, no sé por qué, Ujú. pero les interrumpo a cada rato y yo es que ni me doy cuenta porque pienso que han dejado de hablar. Entonces, a mí me parece que ustedes confunden los casos de la realidad con pruebas. O sea, esos casos tendrían que existir si es que previamente ya existiera evidencia de que la vida del individuo humano no inicia en la fecundación, por ejemplo. No por el contrario, esos casos no prueban que la vida del individuo humano no inicia en la fecundación. Es por el contrario, me parece que los confunden un poco. Entonces, es como si yo dijera, pues mira, en El Salvador el aborto es ilegal, por lo tanto, eso es evidencia de que la vida del individuo humano comienza en la fecundación o de que el aborto es éticamente impermisible. Esos ejemplos que ustedes dan como supuesta evidencia de que el aborto es permisible, me parece que están un poco fuera de lugar. Pero el Mm, sacar a la Cruella del planeta o sacarla de un avión no es ¿Te parece eso un ilógico argumento? o es Bueno, Sacarme es un literalmente, ejemplo. eso no es un ejemplo, amigo, es una analogía. eh, No puede Dime. ser un ejemplo porque eso no va a tengo pasar. acá una duda, porque mira, yo estudié comunicación un tiempo y se dice que las palabras las utilizamos los humanos para ordenar de alguna forma la realidad. O sea, en sí todo es un caos y utilizamos las palabras para delimitarlas, para tener un cierto orden. Entonces, estas palabras no son como fijas, sino que van variando. O sea, su concepto, su significado, las cosas con las que se asocian, las ideas van variando siempre. Entonces, yo creo que el ser humano es Sí. inteligente en medida de que adapta estas palabras y amplía incluso sus horizontes y hasta puede comprender que, por ejemplo, otra persona no puede tener la misma idea de justicia que yo, ¿entiendes? Y yo creo que puede trascender incluso un poco más su inteligencia cuando incluso tolera personas que piensan distinto. Puede entender, ¿sí? De que no sé, el término vida para esta persona no empieza en este etapa en específico. Y no por eso, no sé, la quiere, eh, no sé, limitar mediante leyes o destruir, no sé. Yo creo que va por ese efecto, o sea, uno debe cuestionarse las palabras, o sea, si está bien, o sea, por mucho tiempo fue ilegal, pero, pero posiblemente en ese tiempo eran muy útiles eso. Ahora los tiempos están cambiando, entonces hay que como de alguna forma analizar otra vez en qué conceptos, en qué contexto se dieron estas palabras, o sea, en quiénes, qué personas, o sea, qué científicos estuvieron involucrados en decir, mira, acá va a empezar la vida, porque
nuestras subjetividades, porque en sí, o sea, el conocimiento científico es como un montón de subjetividades que llegan a ciertos acuerdos, y de eso se forman las objetividades. Entonces no podemos decir, este es objetivo y así va a ser para siempre. Entonces, esto yo creo que va evolucionando con el tiempo. Y ahora se está como volviendo de un poco a levantar esto, o sea, porque algo que parecía fijo, nos dimos cuenta de que no, al Sí. final no era tanto así. ¿Qué? Creo que ¿Perdón? entiendo un poco al punto al que vas, pero a ver, creo que entiendo un poco al punto al que vas, pero eso me parece que aplica solamente con la definición de la palabra vida. Eso en el ámbito social, porque la definición de la palabra vida en ciencia tiene una acepción bien específica. Es Ujú. la composición de materia bariónica conformada por carbono que cumple con reproducción y metabolismo. Eso no ha cambiado en décadas y dudo mucho que vaya a cambiar la definición solamente para delimitar una cuestión de la permisividad del aborto. Ahora, si tú a lo que te refieres es a que la ciencia también cambia a través del tiempo, eso es verdad, pero no tanto como porque a mí se me ocurrió que cambiara un concepto y ya estaría, sino porque la evidencia posterior a otra es lo que demuestra algunas cosas que nos permiten refutar posturas anteriores. Lo que pasó con la ley de gravitación de Newton, que fue refutada por la teoría de la relatividad general de Einstein. Por ejemplo, no es que lo de Newton estuviera mal o que simplemente pues, por opiniones o por algunas cuestiones personales pues quisimos cambiarlo y ya está. Ahora ha cambiado como el idioma o por la evolución del idioma, de esa misma manera ha cambiado la ciencia. No, es porque hay evidencia nueva que pasa a sustituir la anterior. Eso es lo que sucede. Y si hasta ahora no ha habido evidencia que demuestre que la vida del individuo humano no inicia en la concepción, es que sigue vigente esta pues, postura que yo defiendo. Pero ya dejen hablar a Isata porque si no, Bueno, Ya Espérate, vas, espérate, cállate. No, espérate, no mames. Dale, No, dale, pues Cha, es que dale. realmente yo nomás me metí por el mame, la verdad. Yo tengo ahorita una tregua con Provida Científico y la pienso respetar. Hay una parte que sí me dio mucha curiosidad de la parte de que dijo que está dispuesto a cambiar de posición con suficiente evidencia científica. Creo que independientemente de todo lo que creamos, una persona que dice eso en voz alta es algo que se debe respetar y aplaudir mucho, porque es muy fácil caer en los dogmas. Yo reconozco que yo misma he caído, pero igual me llama la atención que diga eso cuando hay tanto respaldo de instituciones de salud, de ginecología y obstetricia a favor del aborto. O sea, sé que puede caer en una falacia de autoridad, pero a mí sí me parece como, pues sí, me da más bien curiosidad, como de cómo puedes decir eso y cuando la evidencia es tan amplia de que pues la mayoría de las personas cuando estudian de forma secular la obstetricia, la embriología, se hace un consenso completamente absoluto de que el aborto debe ser legal y que las únicas o que los pilares de los movimientos en contra de la legalización son religiosos, o sea, que sigas manteniendo tu postura, nada más es algo que llama mi atención, pero insisto, o sea, yo tengo una tregua contigo, la voy a seguir respetando porque ha sido muy respetuoso al respecto y me gusta que no me insulten en redes sociales. Que Este, pero sí, a mí nada más cuando dijiste eso de que con suficiente evidencia cambiarías de posición, me pregunto qué tipo de evidencia tendría que ser cuando ya hay tantísima a favor del aborto legal, o sea, pero que tantísima. es que literal mayormente la comunidad científica no está en contra del aborto, pero bueno. Ajá. Ni Ujú. tampoco a sí, a nivel ver, de uy, 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 les todas las explico. instituciones de derechos Les humanos, explico. Porque de hecho, o sea, de hecho, el argumento, yo instituciones entiendo que legales. Provida diga, la vida comienza desde el momento de la concepción, mira, ni pedos contigo, o sea, normal. Pero tú literalmente te atas de eso para estructurar con eso, de que la vida comienza desde el momento de la concepción, un argumento filosófico, que no has entrado en eso, no has entrado en eso. Pero, pero básicamente esa es la base de tu postura, ¿no? La premisa filosófica de que, la premisa filosófica y ética de que la vida humana se tiene que dignificar y respetar en todo sentido solamente por ser vida humana, ¿no? Entonces, ese es un concepto filosófico que quieres relacionar con una postura biológica de que la vida comienza desde el momento de la concepción. Lo que yo no entiendo es que justamente eso, o sea, lo que dijo Aisha, ¿a qué clase de evidencia estás hablando tú? Porque no es que no existe evidencia a favor del aborto. Por ejemplo, muchas Les afirmaciones que hacen explico Provida, fácilmente.
muchas afirmaciones que hacen pro vida son completamente de la desinformación, porque muchos pro vida, por ejemplo, dicen que existe el síndrome post-aborto o que existe la depresión Pero, post-aborto, cuando sabemos que es mentira. Y eso y no te he visto desmintiendo esas cosas tampoco, tú que eres pro vida científico. pues claro, pues entonces tú dedica tu contenido a lo que a mí me gusta, al igual que tú quieres que yo dedique mi contenido a desmentir providas. Yo voy a desmentir a la gente, pues que quiero desmentir. Yo voy Pero a es que eres presentar los argumentos que científico, yo quiera presentar. pero justamente Sí, eres falta. científico y la ciencia es básicamente objetiva, no libre de dogmas. La idea es que sea así, ¿no? Entonces, si te dedicas a desmentir cosas que están erróneas dentro de los pro decisión, ¿por qué no haces lo mismo con los pro vida? Si al final estamos hablando de objetividad científica. No existe el síndrome post-aborto, no No, existe la depresión post-aborto. sí, bueno, tan es así que sí lo he hecho. O sea, una cosa es que no tenga que hacerlo, no tengo la obligación, y otra cosa es que de hecho sí lo he hecho. Fácilmente puedes ir a mi Instagram, bueno, a la cuenta de Instagram de Probidad Científico. Ahí he desmentido varias cosas que han dicho los de mi propia postura. Recientemente con el tema del mes del orgullo, incluso puse una bandera en la foto de perfil que era representando el mes del orgullo y me puse a desmentir en las historias un montón de cosas que cree la gente sobre la homosexualidad que no son reales. Y pues eso, sí lo he hecho en ocasiones, pero además no tengo la obligación. Ahora con la parte anterior, ¿qué clase de evidencia quiero? Pues miren, por este lado está la evidencia de que existen asociaciones y muchas personas que están a favor de la despenalización del aborto. Por este otro lado está la evidencia de que se debe despenalizar el aborto por algunas cuestiones las que sean, que ya me dirán ustedes, bueno, pues estos son mis argumentos. Sí hay mucha evidencia de que hay asociaciones que están a favor, pero eso no es relevante, porque son simplemente autoridades y las opiniones de los expertos no tienen la validez que tienen la evidencia científica, por lo menos en ciencia, ya en filosofía es otra cuestión. Y lo tercero, yo no fundamento todos mis argumentos en ciencia, yo fundamento una premisa del argumento, que es la vida del individuo humano comienza en la fecundación. ¿Cuál es la base de esa premisa? La evidencia científica. Eso nadie lo va a poder desmentir, nadie lo va a poder refutar. Posteriormente existe Pero la hay otra cuatro premisa. posturas, Es verdad que pero hay cuatro, la pero hay fecundación. cuatro Entonces, posturas, no una. Hay cuatro posturas, no una. Tú, literalmente, la postura que tienes se puede someter a las cuatro posturas que existen del inicio de la vida humana. O sea, tú vas a seguir siendo pro vida en esas cuatro posturas del inicio de la vida humana, no, porque son porque tres son cuatro. falsas. Tres son falsas y a huevo la tuya es cierta. Ah, Tres no, de mira ellas qué falsas. curioso. Mira qué curioso. Por supuesto, porque es lo que te digo. Te puede parecer A muy ver. obvio, pero si no creyera en eso, si no tuviera la evidencia, no creería en eso. Y si no creyera en eso, no estaría aquí defendiéndolo. Tengo la Y evidencia. ahora Cuando también, quieras te la puedo pasar. y sobre, por ejemplo, Dale. la postura de la fecundación. Entonces, eso llevaría a otros dilemas éticos horribles, como el que un aborto espontáneo fuera un Un homicidio suicidio. culposo. Un homicidio culposo, un suicidio, Ajá, literal. O sea, el suicidio del zigoto. exactamente. O sea, lleva a todas esas. Muerte natural. Es que no, Mira, porque ahí yo está no voy, Eso, mira, involucrada la acción de la persona gestante. yo voy a decir, entonces por lo las menos mujeres en ese caso, provocan voluntariamente un aborto espontáneo. No, ¿ah? no, Si lo culposo. provocara, no sería espontáneo. Una cosa es doloso y la otra es culposo. Exacto. Doloso es que lo hizo con Ah, intención y entonces, culposo es sin intención. estás en mute. Aisha, estás Aisha, en mute. estás No en te mute. escuchamos. Estás en mute, Aisha. Estás muteada. Gracias. Ya. Es que justo es a lo que voy. Ajá. Justo es a lo que voy. Te voy a poner un ejemplo que yo lo viví en el hospital. Era una paciente que tenía hipotiroidismo, no se quiso tomar su tratamiento no se quiso tomar la levotiroxina y a las 28 semanas tuvo un óbito. Se perdió la actividad cardíaca fetal. No se le hizo ningún Sí. procedimiento judicial. Por el otro lado, a las 28 semanas, no estoy hablando de un embrión de 6 semanas o un feto de 10, o sea, estoy hablando de un producto que con un adecuado tratamiento sería viable extrauterino, o sea, que ya estaba en el tercer trimestre. No se le hizo ningún procedimiento judicial, contrario a lo que pasaría si tú como mamá no le das un medicamento a tu hijo y por no dárselo se muere. O sea, ese nació de 28 semanas. Bueno, Con que hubieran en pasado realidad, otros, espérame tantito,
con que hubieran pasado otros 4 meses, si hacía exactamente lo mismo, si le dejaba de dar la levotiroxina y se moría por eso, ella sí hubiera ido a dar a la cárcel. Y eso es lo que creo que es el ejemplo que están queriendo poner ellos. Por ejemplo, si tú tienes una amenaza de aborto por una infección de vías urinarias o por una infección vaginal y no descansas y no te tomas tu progesterona y no te tomas tu tratamiento médico y tienes un aborto espontáneo por eso, o incluso si tú dejas de comer, ¿no? Y porque es algo que puede suceder, si tú dejas de comer para tener tanta desnutrición que acabas teniendo un aborto espontáneo, todos esos casos, según tu definición, deberían terminar con alguna En penalización legal negligencia. porque están Exacto. causando una muerte por una negligencia. Por Creo una que se referían a negligencia. eso y no a los abortos espontáneos, que son los Es abortos que que se consideran que son no es Es que a negligencia, no me acuerdo la pesar de que palabra. es que a pesar de que el doctor o el ginecólogo o lo que sea, mira, lo que tú quieras, te recomienda hacer ciertas cosas para que tu embarazo vaya bien. Si tú no las haces, ¿quién mierda te puede meter preso por eso? Porque es tu cuerpo y nadie te puede forzar a tomar Entiendo vitaminas, ese ejemplo, nadie te pero puede forzar a comer lo que tú quieras comer, nadie te puede forzar absolutamente nada porque al final, mira, todo entra por tu boca. Y ese es el punto. Si entráramos en ese debate ético, sería negligencia, porque esas mujeres deliberadamente están descuidando el cuidado de su hijo y eso radicaría literalmente en ir presas, porque están causando, según tú, la muerte del feto. sí. Sí, entiendo sus ejemplos, pero también es distinto y les explico por qué. Existe un caso Porque que de hecho es inimputable en México, en el cual una persona, por ejemplo, ah, no recuerdo si era un ejemplo que daban en una argumentación más o menos parecida, que era de un padre que había arrollado a su hijo, que por su negligencia, no fue un accidente, fue por su negligencia de no haber tenido las precauciones. Arrolló a su hijo murió. El caso se llevó a la Corte de Justicia y se determinó que no era imputable. A pesar de ser un delito, que evidentemente lo es, porque es acabar con la vida de una persona, que creo que todos estamos de acuerdo que un niño nacido es una persona, a pesar de haber sido un delito, no es imputable, porque se entiende que ya es suficiente el dolor de haberle causado a su padre pues, la muerte de su hijo. De la misma manera, no es imputable que una mujer acabe con la vida de su hijo por negligencia en un embarazo de los que menciona, por ejemplo, Aizata, no es imputable a pesar de que sí es un delito, o bueno, que en algunos países no es delito, bueno, ya entraremos en una discusión posterior sobre O esto, sea que, o pero se sea que entiende que ya es básicamente, suficiente o sea que haberse practicado básicamente, un aborto de manera involuntaria. o sea que básicamente, según tu lógica, ningún caso de negligencia infantil se tiene que imputar. No, hay casos, hay excepciones. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué crees tú que ¿Y cuáles serían los y cuáles jueces son serían, personas y no espérate, máquinas? justamente, ¿Por qué, Provida, pero esa es la por qué crees tú pregunta, que ¿cuáles los serían juzgados? los casos? Escúchame, esa es la pregunta. ¿Cómo harías y cuál sería el caso en el que por negligencia en el embarazo iría presa la mujer? Bueno, pues es que tendría que yo nombrar la lista de casos en los que pienso que debería ser imputable y en los que no. Eso es lo Además, que, tendría que eso es lo fundamentar que los motivos. quiero, Es eso es muy lo que largo. quiero, la lista. Tú tendrías que presentarme. Bueno, pues es que es larguísimo. Si tú me presentas el caso, ya te diría yo. Pero es lo que te digo. ¿Tú por qué crees que los juzgados, que los jueces, perdón, son personas y no máquinas? Si ya tenemos la tecnología suficiente como para hacer Porque cada caso, estas porque, ceremonias, porque cada ¿por caso qué se no evalúa, ingresamos los datos del crimen, de las leyes? porque ¿Por cada qué caso crees se tú que evalúa sean personas y no literalmente, máquinas? porque cada caso se evalúa literalmente por persona, sus condiciones, las causas, todo eso, literal. No vamos a condenar, por ejemplo, robar un chicle no equivale a la misma pena que robarte un banco, por ejemplo. Y lo que había detrás de tus motivos para Exactamente. robarte el chicle y lo que había detrás de los motivos para robarte un banco son cosas completamente diferentes. Eso ya, mira, todos lo sabemos. Pero la negligencia infantil sabemos que en la mayoría de los casos se condena. Por lo menos aquí en mi país lo condenan bastante. Multas, prisión, labores sociales, de todo, pero una pena hay de cierta mayor o menor medida, ¿no? Incluso aquí en Panamá se condena a Sí, los padres cuando los hijos no van a la escuela. Cuando no van a la escuela porque el padre tiene el deber de garantizar que el hijo entre a la escuela, literalmente hablando. Si el peladito se escapa y tiene, no sé, un mes sin ir a la escuela, el padre tiene que pagar una multa porque su hijo no va a la escuela. No sé cómo funciona en su país, pero aquí en Panamá es así. Entonces, ¿cuáles serían los casos de sí. negligencia? Porque igual entraría dentro de la negligencia, ¿no? Si el embarazo es un niño y mira, lo que tú quieras,
entraría Sí, dentro de la sí, negligencia. ¿Cuáles serían los casos y por sí. qué actualmente no pasa de que una mujer por no hacer ciertas cosas se le condena o se le meta presa por causar la muerte de su feto? Por ejemplo, si no come, eso es negligencia y debería de ir presa, a pesar de que tenga los recursos para comer, por ejemplo, y no tenga ningún trastorno alimenticio. Es a lo que iba justo con el ejemplo que te pongo. Justo como lo decías, los juzgan personas y no máquinas porque las máquinas no tienen en cuenta el contexto, simplemente los datos que se les prestan. En cambio, una persona puede tener en cuenta el contexto, puede tener en cuenta la psicología de la persona, puede tener en cuenta incluso si la persona considera que el acusado está arrepentido o cosas de este estilo. Es por Pues, esto que yo tendría que conocer el caso específico por eso te estoy poniendo y el pues caso. O para sea, poder... te estoy poniendo el caso literalmente. Te dije, la mujer tiene los recursos para tragar. Sí. La mujer no tiene ningún trastorno Ajá, alimenticio para tragar, o sea, para comer. O sea, ella puede comer si ajá, quiere, pero no quiere. No tiene ningún trastorno alimenticio. ajá. Simplemente, mira, ella no quiere comer porque come una vez al día, pero lo recomendable evidentemente no es comer una vez al día. Sabemos eso. Entonces, va presa Sí, la mujer por negligencia porque sabe que está embarazada y que tiene que comer, no sé, más de 3 veces al día por negligencia. sí. En ese caso específico, yo considero que no debería ser encarcelada, más el caso es imputable, porque se trata sí de una negligencia a todas luces. Es decir, Ok. ¿imputable en qué sentido? Una multa, servicio a la comunidad, preferentemente a hospitales, que es más o menos por el rubro. Por no Eso es lo que comer. yo considero. Mira. En mi, bueno, pues por tener la negligencia de no cuidar de la vida de su hijo, Pero es porque a que final de cuentas no era su al objetivo, no era su final, fin mira, último al el final acabar con la vida de su hijo. al final mira, al final toda pena no es cárcel, no toda pena termina en cárcel. Igual una multa y servicio social son penas. Le estás dando una pena por algo. Sí, ¿No? Entonces, sí, ahí vamos con el tema. O sea, si la estás condenando a labor social o una sí, multa. sí, No es inimputable, o sea, literal estás sí. metiendo una pena. Ok, entonces sí tiene que ir ¿Puedo a la cárcel. hacer, No, O no, sea, no. sí Yo tiene dije, que pagar algo. Sí tiene que pagar. dije que no debería ser encarcelada, pero sí que es imputable. Una pena, como por ejemplo esa. Sí. Ah, ok. Yo tengo una Mm, duda. Ahí digo, yo, o sea, es que de verdad no quiero romper la tregua ni nada, pero ya que están hablando, el caso que yo he mencionado que ningún provida me ha respondido y es que es una realidad que yo vivo, literalmente eso vivo. ¿Estarías de acuerdo en que se penalice a las mujeres que tienen los recursos económicos para viajar a países donde el aborto es legal? Yo en lo que estaría de acuerdo es, bueno, es que es complicado. Es complicado llevarlo a la práctica. Lo que yo propondré en ese caso es verificar los antecedentes médicos de la persona y con base a eso, pues tomar en cuenta si es necesario realizar algún tipo de prueba, algún tipo de test, para verificar si la persona tiene alguna intención de practicarse un aborto en otro país. Con base a todo el contexto, entonces investigar, indagar antes de que se permita Pero el viaje. pero es que Provida, a ti Yo no te sé que es meten complicado preso. llevarlo a la práctica. Sí, pero es que a ti no te meten preso por lo que piensas. A ti no te pueden meter preso por pensar que quieres matar a alguien o pensar que quieres robar un banco. Jamás. Sí, No, no te pueden pensarlo meter no, preso pero por pensarlo pensarlo, no, pero no. por Pero amenazar, por ejemplo, sí. por pensarlo, no. Por Sabemos que ejemplo, si va, escúchame, es equiparable a lo sabemos que que tú si va, dices. sabemos que si Sí, no se lo dice a nadie, solo lo pensó y se va a otro país a abortar, sabemos que tenía la intención con anterioridad en su país de abortar, pero tener la intención en su país de abortar y no hacerlo en su país no es un crimen. Fue a otro país donde es legal y lo hizo. ¿Cómo la vas a meter presa? Si en ese país no es ilegal el aborto, el procedimiento que se hizo fue legal, no la puedes meter presa. Porque su intención funcionó en su país, sí, sí, pero por la intención no la puedes meter presa, y sí. menos si no lo manifestó. Si va a otro país y lo hace legalmente, no puedes regresar y condenarla en el tuyo. Eso así no funciona literalmente. Ajá, Sí, yo lo sí, que quiero entiendo, preguntar es si entiendo. quiere Es eso. A ver, ajá, sigue, sigue. Sí, es Perdón. correcto. Eso no se podría llevar a la práctica. Es una lástima que no se pueda llevar a la práctica el evitar todos los abortos, pero la intención de tipificar los delitos jamás ha sido el evitar en su totalidad la práctica,
porque la gente siempre va a delinquir, porque somos humanos, cometemos errores y cometemos delitos. Bueno, algunos cometen delitos que yo no. Entonces, sí, es verdad, no vamos a poder acabar con todos los abortos. ¿Y cuándo hemos dicho que ese es el objetivo? O sea, bueno, digamos, el objetivo sí que es, ¿no? Pero no es como tal que pensemos que algún día lo vamos a lograr. Tampoco vamos a lograr evitar algún día todos los robos. Tampoco vamos a evitar, por ejemplo, no sé, que haya gente que trafique o que practique actividades ilícitas que son ilícitas en este país y que no son ilícitas en otros países. Eso tampoco vamos a poderlo evitar. Por tanto, ¿deberíamos permitirlo en todo el mundo? Evidentemente no. Misma cuestión Pero con el no, aborto. Por ahí no alguien es decía cuestión. que no se encarcela a nadie por pensar, excepto en China. Bueno, sí, bueno, es un poco verdad. Pero a lo que me refería no es a que se encarcele a una mujer simplemente por el pensar, el practicarse un aborto, sino el investigar si es que es posible que quisiera viajar solamente con ese objetivo y tratar de, en la medida de lo posible, pues prevenirlo para que no se cometan más delitos. A mí, Eso sería un el super tema con el José, dilema aborto, puedo, el criminal tema, espérame, durísimo. ay, es que la cosa, ajá, a lo que voy es que si por todo lo que tú estás diciendo, cuando empezaste a hablar de los casos en los que sí se penalizara, pero que fuera imputable las negligencias y todo eso, por hacer leyes que consideren que el embrión es una persona, que consideren que a partir de la fecundación es un ser humano y que se hagan leyes basadas en ese principio, me quedé pensando, pues es que volvemos a lo que yo siempre he dicho, que mientras el aborto esté penalizado en un país, pero no esté penalizado en otro, lo que significa es que se va a penalizar a las personas de escasos recursos que no puedan viajar a otro país a abortar. O sea, ujú, ve las clínicas de Ciudad de México que ganan millones ayudándole a mujeres de dinero de toda la República a abortar. Eso es lo que me llama la atención, que si vamos a empezar a realmente escribir leyes donde se consideren a los embriones y fetos como personas, como sujetos de consideración moral o como, o sea, que tienen derechos, pues, no sé, si yo voy y viajo y mato a mi hijo de 7 años en otro país, me pueden penalizar aquí en México. ¿Sí me explico? Y ese siempre ha sido el Sí. conflicto, que siempre que se hacen leyes con restricción al acceso al aborto, lo único que se logra es afectar a las personas de escasos recursos. Me dices si eh, estoy rompiendo la tregua. Yo nomás estoy queriendo decir, o sea, ¿qué es lo que a mí me llama la atención de esto que estamos discutiendo? Em, es que, Porque repito, me siento que hay como una disonancia cognitiva entre unas cosas que dices y otras, o sea, que se contradicen. Ya, perdón. Ahí está. Imagínate que la población de un estado de Estados Unidos es mayoritariamente negra y por tanto la ya no mayoría de metas a los crímenes las negros aquí. comete gente negra. No Y metas a los negros aquí. bueno, discúlpame si te molesta el ejemplo, pero pues es un Brother, ejemplo es que solamente, no estoy diciendo literal, que sea la literal realidad. tú quieres Solamente ejemplificar, o sea, tú quieres ejemplificar cosas que nada tienen literalmente que ver. O sea, literalmente los otros crímenes que se realizan ni siquiera son procedimientos médicos. El aborto, aunque te duela, sigue siendo un procedimiento médico. Un procedimiento médico al que las personas deberían de tener acceso porque es salud pública. Robar no es un procedimiento médico, ni es un derecho robar, pero es un derecho el acceso a la salud pública y el aborto es un procedimiento médico. Por ergo, las personas deberían de tener acceso seguro a cortar él. un brazo. ¿Mm? Si un médico me corta un brazo, ese es un procedimiento llevado a cabo por un médico. Por tanto, es un procedimiento médico, aunque no conlleve mi salud. Muchas cosas son Brother, procedimientos si te médicos. Otra amputan un cosa brazo, es un si te servicio de ampu- salud. si te amputan un brazo porque literalmente, el brazo se te pudrió, literal es por tu salud. No te van a amputar un brazo por obra y gracia del Espíritu Santo. Ajá, y Y si lo si mi hacen, brazo es sano, y me si lo lo amputa hacen, un médico, es un procedimiento médico, que es diferente a hacer un servicio de salud. El porque aborto es es un procedimiento médico en literalmente tanto sea por llevado tu a cabo por salud. médicos. Eso es verdad. Otra cosa es que sea un servicio de salud que procure la salud de ambos pacientes, porque el embrión, como Aisata misma ha reconocido, es un paciente para la medicina. ¿No lo recuerdas? En nuestro debate anterior, cuando me uní a tu live y me terminaste diciendo que sí, que el embrión es un paciente para la medicina. Me estás haciendo lo mismo que hizo Sarah Winter, lo mismo. Y espero más de ti, la verdad. Te dije, para fines de este ¿Qué? debate vamos a decir que sí. No dije que lo era, te estaba dando hipotéticamente la razón para Ah, ver bueno. hasta dónde puedes Ok. llegar.
Ok, entonces te pregunto ahora, ¿el embrión es un paciente para la medicina? ¿Sí o no? Para efectos en general, ya no solo de esta discusión o de esta charla o lo que sea. ¿El embrión o feto son pacientes para la medicina? Si me lo dices como un hecho, o sea, si me estás preguntando si es un hecho fáctico, yo no tengo argumentos para decir que sí ni que no, y reconozco que no lo sé. Y prefiero eso a cagarla, la neta. O sea, sé que existe la Bueno, medicina pues fetal, yo creo que que la medicina fetal procura llevar el feto, ¿cómo se dice? Procura que mantener la salud del feto, pero esa salud del feto se procura mantener porque hay un deseo en la persona embarazada de llevar a cabo su maternidad. Exacto. Por eso no me atrevo a decir si sí es un paciente, o sea, es como si me preguntas, ¿el hígado es un paciente? Es un ejemplo. Pues es que no es que el hígado sea un paciente, se le está buscando mantener la salud porque la persona que posee ese hígado desea mantener su salud, ¿vale? Entonces, repito, no estoy diciendo que sí lo sea, no estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que no tengo los suficientes argumentos para respaldar ninguna de las dos posturas. Es que Punto. eso es así, porque si funcionara así como dice el Provida a mí me parece científico, si que funcionara así como dice el el silencio Provida lo ha dicho todo. científico si se considerara el feto un paciente, también lo tendríamos que considerar sujeto de derecho y el aborto no sería legal en muchos países, literalmente. La razón por la que se considera paciente por ejemplo, se garantiza la seguridad y la salud del feto es porque el feto, el embrión, lo que tú quieras, es porque la mujer que está embarazada desea literalmente el producto final de ese embarazo. Porque si no, no se practicaran abortos. Me parece que sigues sin entender que el que sea permitido no quiere decir que deba ser permitido. Confundes el ser con el deber ser. Otra Dime por qué vez, no cruel. debe. Sí, Un justamente gusto, tú Reina hablas del deber Alexandra. ser. Ese punto que no te entiendo. Hablas del deber ser. Me encanta que hables del deber ser. Porque el aborto no debe ser permitido. Porque Con acaba un con la vida de argumento una tan persona, sencillo. de un individuo con vida humana. No es tu cuerpo, no No es es tu vida, permitido. entonces no es tu decisión. No es que Sencillo. literalmente eso ni siquiera es un argumento estructurado porque es lo mismo que dice siempre y repite una y dos y tres veces. Porque el aborto debe de ser permitido, no debe, perdón, no debe de ser permitido y dice porque es humano. La ciencia descriptiva dice que es humano y como nosotros, basado en la postura esencialista, humanista, de que la vida humana se dignifica por encima de las demás, eso es base suficiente. Porque al final no tienes una postura científica detrás. Agarras tu postura científica para estructurar tu postura filosófica. Postura filosófica porque el esencialismo y el humanismo y concepto de dignidad humana literalmente tienen bases deístas. Todavía no entiendo que no lo sepas. Y literalmente te agarras de eso para estructurar un argumento. Es lo que te digo, me sigues sin entender. Yo fundamento una de mis premisas con ciencia, no todo el argumento, pero no me acabas de entender. Ahora, un argumento 100% filosófico si te gusta. ¿Estás de acuerdo en que acabar con la vida de Ulises es impermisible? Sí. Entonces, estamos de acuerdo. Con las que caben, Ahora, por favor. No puedes comparar a Ulises con un estamos de embrión acuerdo inconcebido. en Comenzando por ahí. Sujeto de derecho. Comenzando por ahí. cuál es la diferencia sustancial entre una persona nacida y una persona no nacida. Uy, mira. La diferencia sustancial entre Ulises y un Ajá, feto, ¿escucho? características filosóficas de lo que es un mismo ser humano. Razonamiento, conciencia, yo. ¿Sabes qué es el yo? Porque está la conciencia y está la conciencia del yo, ¿no? Sí, freudiano, el yo freudiano. Sí. Exacto. Y pérdidas, literalmente, cuando hablamos de pérdida de vida, literalmente estamos hablando de pérdida, cuando hablo de pérdida de vida, que acá estamos hablando del derecho a la vida, literalmente me refiero a la pérdida de todo lo que es la voluntad literalmente de Ulises. De un feto no podemos saber ninguna de las cuatro, ni siquiera la voluntad del feto, comenzando por ahí. Entonces, Exacto. lo que tiene es voluntad, conciencia, ¿y cuáles son las otras dos? Conciencia primitiva, lo que decimos conciencia primitiva es básicamente que una persona tenga orientación de que existe en el mundo y pueda literalmente relacionarse con él. Y la conciencia del yo, que es básicamente ya más un desarrollo cognitivo en teoría. Y eso, ya. Y lo que hablo
Ay, ¿qué fue lo que dije? Sí, entonces, conciencia, voluntad, conciencia, ¿qué me decías? Que decías del yo y la conciencia. No, literalmente te dije razonamiento, conciencia primitiva, que Ok, básicamente lo razonamiento. básica, conciencia del yo, que básicamente el yo es un tipo de conciencia en psicología. Y lo otro es que cuando Ujú. hablamos de quitarle la vida a Ulises, estamos hablando de que el quitarle la vida a Ulises implica quitar todo lo que conlleve de la voluntad de Ulises, todo lo que Ulises quiera en el futuro, todas las Sí. metas, todo lo que quería Ulises cuando, cuando Ulises tenga 30 años, si quería ser presidente, mira, todo eso se fue, porque le quité la vida a Ulises. Sí. Entonces, Reírse no ¿tú es crees una que una religión. persona dormida tiene voluntad mientras duerme? Una persona dormida tiene voluntad mientras duerme. Ajá. No, no tiene voluntad mientras duerme. ¿Tiene voluntad o no? ¿Qué voluntad podría expresar? ¿Qué voluntad podría tener si ni Literalmente siquiera te está dije, plenamente consciente? Si ni siquiera. literalmente te dije que Ajá. no ¿Y tú tiene crees que una persona en coma tiene conciencia? una persona Una en persona en coma coma no tiene conciencia. perdió la conciencia, Ajá. perdió la conciencia. Sí, ha perdido la Perder, conciencia. ¿Sí? perder y nunca tener y no desarrollar conciencia no es lo mismo. Perder conciencia no es lo Ah, ¿y un mismo que embrión no nunca va a desarrollarla. desarrollar conciencia? No la tiene ¿Y desarrollada en un el embrión momento que nunca se la va a realiza. desarrollar? No la tiene desarrollada en el momento que se realiza Ah, una y una aborto. persona en coma tampoco la tiene Pero tú desarrollada en el estás momento en igual, que está en mira, coma. literalmente La estás misma manera que comparando, el no, no, embrión no, tampoco la tiene estás en el momento, comparando pero una la va a etapa en la que desarrollar. literalmente nunca se desarrolló la conciencia porque no está ahí, literalmente se va a desarrollar, sí, como tú quieras, di lo que tú quieras, pero no se desarrolló a comparar con perder conciencia, tenerla y haberla perdido por, mira, una situación inminente por la cual perdiste la conciencia. De acuerdo. Entonces, ¿Cómo para ti comparas lo esto con importante es que la haya tenido. Ajá. Si para ti lo importante es que la haya tenido, ¿por qué una persona ya muerta, declarada muerta, ya no merecería consideración moral? Si ha tenido conciencia y ya la perdió. Si tú Si me para ti lo preguntas a mí si importante una es que persona haya muerta, tenido conciencia en el pasado. mira, si tú me preguntas a mí si una persona muerta tiene que tener consideración moral, la única razón por la que personas muertas tienen consideraciones morales es por la integridad psicológica, mental de las personas que eran cercanas a esa persona muerta que están vivas, literalmente hablando. Ajá. La única Pero razón por la que se tiene tú lo que estás consideraciones diciendo. morales con personas muertas es porque representan moralmente algo para aquellos familiares que literalmente en la tierra siguen vivos y son sujetos de derecho. Es como el tema de heredar. Cuando los fetos, cuando los providas dicen, ay, los fetos tienen derecho a heredar. No, los fetos no tienen derecho a heredar. La persona que está viva tiene derecho a heredarle a lo que él quiera, incluyendo un feto, literalmente hablando. Cuando el feto nace, o cuando Sí, sí. tenga 18, dependiendo de lo que diga el testamento, es que se va a ser acreedor de esa herencia, no cuando está bien. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. Para ti lo importante de una persona que está en coma no es que tenga conciencia en acto, porque estamos de acuerdo que no la tiene. Entonces, si para ti lo importante con una persona en coma es que haya tenido conciencia alguna vez y por tanto se le tiene que tener consideración moral, ¿por qué a una persona ya muerta no se le debe consideración moral si ya anteriormente tuvo esa conciencia? ¿Me explico? Pero es Para ti que lo sí importante es que existen, la haya tenido en el pasado. Por lo pero tanto, es un que sí, muerto tuvo conciencia en el pasado. pero es que Ergo, sí debería existe, tenerse consideración moral, ¿o pero es no? que sí, eso es lo que te estoy diciendo, que sí existen consideraciones morales con personas muertas, literalmente. Porque, por ejemplo, tú no puedes Ajá. Y si tener no hubiera relaciones, nadie que le tú, dijera, tú no puedes tener relaciones con un muerto, tú no puedes, muchas cosas, porque eso viola básicamente la integridad de lo que fue una persona. Sí existen consideraciones morales con muertos. Entonces no entiendo de qué me estás hablando a mí. ajá, pero no la misma consideración. Sí. Ok, entonces esas clases de Digo consideraciones mucho son por el disparate. contexto de las personas que, bueno, pues quisieran de este cadáver, ¿no? De acuerdo. Entonces, si no existieran esas personas, ¿por qué no se le da plenamente la misma consideración moral a un muerto que a un vivo? No es la misma Porque consideración. sí, No porque tiene los mismos derechos humanos. las consideraciones morales básicamente es lo que lo que para nosotros representa moralmente a nivel social esa cosa. Por eso, hay muchas cosas que tienen consideraciones morales, no solo los humanos, por darte un ejemplo.
Incluso hay objetos que tienen consideraciones morales y que nosotros como sociedad tratamos de preservar. La consideración moral es el valor que le damos, literalmente. Y el valor que se le atribuye al cadáver, al muerto que está ahí, literalmente fue por lo que fue. Una persona que contribuyó a la sociedad o lo que tú quieras. Ajá. Porque sabemos que Sí, lastimosamente como sociedad, las consideraciones morales que tenemos cambia por lo que fue la persona en el pasado. No es lo mismo el cadáver de no sé, una persona que salvó a muchos al cadáver de un asesino serial de 38.000 mujeres, por ejemplo. No es así. Y la sociedad lo ve de sí, esa sí. forma, Entiendo. lastimosamente, pero Entiendo funciona así. que hay algunas consideraciones. Entiendo que hay algunas consideraciones para los muertos, pero no son las mismas que para los vivos, y a eso voy. Si para ti lo importante es que haya tenido conciencia en el pasado, ¿por qué no tenemos la misma consideración con los muertos que con los vivos? Eso da cuenta de que para ti lo que realmente importa no es la conciencia de una persona. Por lo tanto, una persona en coma es equiparable en este aspecto de la conciencia a un embrión Basado, que está en una etapa del basado, desarrollo en la que no la basado en tiene en tu acto, lógica, pero la va a desarrollar posteriormente. basado en tu lógica, porque del coma no sabes cuándo vas a regresar, sinceramente. Basado en tu lógica, igual aunque tuviéramos consideraciones morales con fetos, que sí las tenemos, de hecho, como sociedad, sí tenemos consideraciones morales con los fetos, no significa que tengamos que tener todas las consideraciones morales como con una persona que está nacida, basado en tu misma lógica. Nosotros tenemos, repito, consideraciones morales por muchas cosas, incluyendo consideraciones morales por los fetos. Eso se traduce a que sus consideraciones morales son igual a las consideraciones morales que tenemos con, por ejemplo, personas como Ulises. No. Asimismo con un muerto, literalmente. Las consideraciones morales Sí, de un pero feto en eso son estoy las de mismas. acuerdo. Las consideraciones morales de un feto son las mismas que las de una persona nacida y desarrollada. No. ¿Les tenemos? Sí. Sí, Las mismas no son. en Entonces, eso estoy de acuerdo, no porque pues, entiendo el todas detrás las de tu personas somos argumento, diferentes. no entiendo el detrás de tu argumento, porque literal tenemos consideraciones morales por muchas cosas, y el que cambie esas consideraciones morales no cambia la realidad. O sea, al final las consideraciones morales, la Sí, única cosa que tendría sentido literalmente es si siempre tuviéramos las mismas consideraciones morales con todos los seres humanos, sin importar la etapa del desarrollo que se encuentren. Si eso fuera así, yo te banco lo de ser pro vida moralmente hablando, pero no es así. sí, entiendo y en ese punto estoy de acuerdo. Todas las personas somos diferentes y a todos se nos tiene diferente consideración. Eso es muy relativo, pero hay cosas que sí son de común acuerdo entre personas que están vivas, o entre individuos humanos que están vivos. El argumento es tal que así. Un embrión no es significativamente diferente de cualquier otro embrión que existió o existirá. Entonces, Mm. la segunda premisa es, un embrión no es significativamente diferente, o por ejemplo, mi yo embrión, yo cuando era un embrión, no era significativamente diferente de yo cuando existo ahora mismo. Y es impermisible matarme a mí ahora mismo. Por lo tanto, si es impermisible matarme a mí, y yo no soy significativamente distinto a yo cuando era un embrión, entonces era impermisible matarme a mí cuando yo era un embrión. Y si yo no soy Pero ya eres significativamente distinto a significativamente cualquier otro distinto. embrión, Espérate. Pero ya eres De sujeto de verdad, derecho. espérate. Yo estoy impactada. ¿De verdad tú vas a decir que no había una diferencia significativa? Diferencias había. Bueno, pero decir no hay una diferencia diferencias las- significativa entre mi yo de ahora y mi yo de embrión o mi yo de feto, brother, o sea, Hombre, a ver, evidentemente hay me pegué en la diferencias, cabeza. No, obviamente, y no. lo reconozco. Pero con Ay, diferencia significativa me refiero a algo que sea relevante, algo que me haga brother. distinto en naturaleza, Las cuatro en cositas, mira, las características cuatro físicas. cositas, Porque justamente las cuatro características que te mencioné ahorita son una diferencia significativa entre tú y un embrión. esas diferencias también las sabría si yo estuviera en coma. Si yo ahora mismo sufro un accidente y me quedo en coma, ¿ya pierdo derecho a la vida? Por Eso no lo supuesto dije, que no, porque pero esas diferencias tampoco son relevantes. igual sigues comparando perder y tener la posible capacidad de recuperar que nunca haber desarrollado. Sigues haciendo esa comparativa. Porque Y un mira, después de embrión un no va a aborto no tener hay conciencia. posibilidad de recuperar nada. Si lo abortan, ¿no? Evidentemente, si lo abortan, no, al igual que si matan a mi Evidentemente, yo, ¿verdad? si me quedo en coma.
Y ya por eso es permisible matarme si me quedo en coma. No, no solamente no es permisible por las consideraciones Exacto. morales. Mira, y volvemos al punto. Las consideraciones Ole, morales no tienen que ole. ser exactamente para seguir siendo consideraciones morales. Estar en coma no es estar legalmente muerto. Aunque te duela, estar en coma sigue siendo sujeto de derecho. Pero, por ejemplo, legalmente muerto es que te falle por ejemplo, que te falle el sistema cardíaco, que te falle el sistema nervioso, que te falle el sistema respiratorio. Aunque tus familiares te quieran tener intubado, porque ellos tienen esperanza de que vivas legalmente, estás muerto y legalmente se te puede dar un acta de defunción por esas tres causas. Entonces, lo que yo no entiendo es por Cruela, qué tú Cruela, comparas coma, seamos sinceros, coma, Cruela, tú no conoces cuáles son las características para determinar la muerte del paciente en medicina. Tú no las conoces. Son ausencia de conciencia, motilidad y sensibilidad, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos que involucren pares craneanos y tronco cerebral acabo de y trazado decir, encefalográfico isoeléctrico plano. Estas acabo de condiciones decirlo, se mira, saben desde acabo medicina de decir interna lo a mismo que especialidad tú sin perfectamente. palabras El embrión rimbombantes. Si no crees que con estas utilizar palabras, características, por si lo crees tanto, no es muerto. literalmente acabo de decir eso sin utilizar palabras rimbombantes. Si crees que utilizar palabras rimbombantes te va a hacer tener la razón, mira, tú puedes ser feliz con eso. Porque literalmente dije lo Bueno, mismo mira, que tú. es que no las conoces porque dijiste 3 de 4 y ni siquiera son exactas. Porque Ya. es respiración espontánea, no solamente respiración. Conocerás diferentes tipos de respiración. Ausencia de reflejos que involucren pares craneanos es lo que tú Yo defines hablé como del sistema, conciencia. Ni siquiera tenemos yo una no dije definición de conciencia respiración, muy clara. yo dije falla en el sistema respiratorio, ni siquiera hablé de respiración solamente porque dices, existen diferentes tipos de respiración. Yo dije falla en el sistema respiratorio, falla en el sistema nervioso, falla cardíaca. Literalmente esas fueron las tres cosas que dije. Bueno, ¿y cuál de esas no cumple el embrión? O sea, ¿se considera el embrión que está muerto en medicina, según tú? Literal, el argumento legal en México para considerarlo no vivo fue justamente eso. Ah, entonces un embrión no está vivo en medicina, según tú. Legalmente, yo no ¿Sí o dije no? eso, yo dije, legalmente hablando, ese fue el argumento que se utilizó. Bueno, pero responde la pregunta, ¿está vivo o no? ¿Es un paciente vivo? Médicamente hablando, ¿o qué? Porque te dije, Ujú. legalmente no. O sea, legalmente no. Médicamente. Güey, tú eres Ajá, sordo. pero ¿y Tú eres médicamente? sordo. Médicamente hablando, no Ajá, es un paciente legalmente vivo. no, pero ¿y médicamente? Ni siquiera es un No es un paciente. paciente vivo un embrión. Ni siquiera es un paciente. Ole, pues ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Entonces, me imagino que tú creerás que un embrión no tiene latidos cardíacos. Me imagino que tú creerás que un embrión no tiene un trazado encefalográfico isoeléctrico, que no es tu plano. Me imagino que creerás que no tiene ese tipo de respiración. cuándo se puede realmente medir un latido cardíaco durante la gestación? Me dices 3 semanas, me bajo del like. Desde las 6 semanas. Desde las 6 semanas. Desde las 6 semanas se puede Sí, medir medir, un sí. latido. Otra cosa es que empieza a latir desde el día 16 de gestación. Eso lo puedes verificar en cualquier libro de embriología. Mira, y hablar de 16, de la semana 16, literalmente es hablar de un latido. 16 días. 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 Eso es 16 un días, no semanas. latido. Eso es un latido. Latido. Sí, Escucha la palabra, sí, latido. sí, Sí, probidad científica. sí. Sí lo es. Ok, Sí lo ok, es. ¿está bien? Te paso la imagen si quieres, te paso la referencia. No me El pases libro imagen. es Te Embriología paso el Humana y la artículo Historia del científico, Desarrollo del doctor. donde, mira, te explica muy bien qué es un latido cardíaco y cómo se miden las frecuencias Por cardíacas supuesto. para catalogarlo como un latido, literalmente. Para que, mira, le deja la cardiología también, porque bien probida científico que eres. Sí, Yo te lo paso. No te preocupes, chateame en Instagram y por te lo supuesto. paso, mira, de una. Por supuesto. Sí, me parece que yo voy a terminar haciendo hasta un video de esto. Te estaré etiquetando para que la gente conozca también esa evidencia, porque no Etiquétame, nada más hay libros, eti- hay algunos artículos bastante recientes. etiquétame, Esto ya lo hablé, de etiquétame si hecho, con Juan quieres. Bacterias. Sí, sí, justamente con Juan Bacteria. Pues O sea, bueno, mira, etiquétame si quieres. A las personas les va a parecer muy interesante que tú eres el científico que sabes perfectamente que es un latido cardíaco. Aunque estudias administración de empresas, literalmente. no, estudio relaciones internacionales. Bueno, Es muy relaciones diferente la internacionales. carrera. Pero mira, eres científico.
Y es una hominem Pues lo que bueno, estoy diciendo chicos, literalmente. Pero me sorprende que tú chicos, vengas a afirmar que es un latido cardíaco y que literalmente se puede medir una frecuencia cardíaca a los 16 días de gestación. O sea, tú me estás a los 16 días de se puede gestación tú medir. puedes medir. Mira, Provida, dale, dilo. A los 16 días de gestación puedes medir una frecuencia cardíaca, Provida, afírmalo. No, porque es Ah, diferente medir a que exista. ok. Ahora es Lo no. que En yo he antes dicho habían latidos. es En que, antes habían latidos. lo que yo he dicho es que se puede detectar el latido del corazón de un embrión a las 6 semanas. Otra cosa es que comience a latir al día 16. Es diferente poder ¿Cómo, detectarlo a que ya existe el latido del corazón. Pero mira, cómo me hay parece que no vamos a llegar a nada. Yo ya he estado aquí 2 horas. Me gustaría dejar el turno a otra persona. Ya les he cansado un poco. Les agradezco mucho, la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Hace tiempo que no hacía esto. Pues ha sido un placer como siempre. Ya estaré respondiendo a las respectivas cuestiones en vídeos o en post o en lo que sea. O quizás ni lo A mí haga, la verdad. Entonces, nos vemos. No se escuchó, Doc. ¿Sí? No se Ajá. escuchó ahí. Sí. Sí, no lo nada. escucho. No. Igual, hay provida científico, si quieres ver un poco de la diferenciación entre tu feto y tú actualmente, desde la postura filosófica, ahí te recomendaría que checaras la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Y esa te puede dar un parteaguas filosófico sobre tu experiencia de vida y por qué es significativamente muy distinta a tu etapa de desarrollo como feto, desde el punto de vista filosófico. Muchas gracias. Voy a leer más sobre el phenomenon. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Como siempre, ha sido un placer estar Chao, aquí. Hasta luego. Providita. Gracias, Chao, gracias. Providita. Muy buenas noches, gracias.